Escucha En el Radar, episodio 5, temporada 4, con Henry Osorto Canales, asesor del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast En el Radar de Radio América. Voy a tener el gusto hoy de dialogar con el comisionado Henry Osorto Canales, ampliamente conocido en el país. Tuvo su etapa como de los depurados y que luchó mucho por esta causa. Actualmente asesor del gobierno de la República en materia de seguridad de la Presidente. ¿Qué tal está, comisionado? Buenos días, buenas tardes. Gracias a usted por la invitación. Bueno, estamos aquí a la disposición para que conversemos y de esta manera tener que el pueblo que nos escucha tenga una mayor percepción del tema que vamos a abordar. Bueno, usted fue ampliamente conocido por las denuncias del narcotráfico, por revelar muchas de las cosas que se dieron. Precisamente ahí le surgieron muchos de los problemas. La pregunta aquí inicial es esta: ¿cuáles son los problemas reales más grandes que tiene Honduras en materia de seguridad? Bueno, recordemos de que la ubicación de Honduras geográficamente es un punto clave para lo que es el crimen organizado y especialmente el narcotráfico, ya que es un delito transnacional que se produce la droga en Sudamérica y va hacia el norte de los Estados Unidos e igualmente a Europa. Y creo que Honduras, por su ubicación geográfica, sigue siendo el país con mayor incidencia criminal de ese tipo de delincuencia organizada, y esos son los desafíos que está presentando el gobierno y los gobiernos que van a venir en un futuro, porque este delito magno creo de que solamente se puede combatir con la unión de fuerzas internacionales, como decir que Estados Unidos dé un aporte mejor para el combate de esta criminalidad organizada. La pregunta específica aquí es, ¿estamos nosotros como un país de tránsito o un país consumidor, o estamos combinados? ¿Cuál es lo que más nos está afectando en ese caso? Bueno, en un inicio era un país de tránsito. Hoy es un país prácticamente consumidor y productor, porque usted ve, siempre se descubren plantaciones de cultivos de hoja de coca en diferentes partes del país y especialmente en el departamento de Colón, Atlántida, Olancho, y creo de que esto hay que poner un poquito más de énfasis y mayor recolección de información, que los grupos de inteligencias a nivel país, sean de Fuerzas Armadas, Policía y otras instituciones que están encargados de la justicia o del engranaje de justicia, pues tengan esa combinación para poder identificar los puntos y los cabecillas, los ejecutores, y sin descuidar, como decimos, algunos políticos que utilizan esta plataforma de los diferentes institutos políticos para proteger a ciertos individuos que se dedican a esta actividad ilícita. Bueno, aquí, y usted lo sabe, lo sabemos todos los hondureños, ¿no? Los problemas con el gobierno anterior. De hecho, que parte de lo que fue oposición y hoy el gobierno decían narcogobierno, pero este gobierno tampoco se ha salvado de que le digan narcofamilia. Y hay casi un convencimiento de la población que aquí el poder está coludido todavía con el narcotráfico. Hay muchos elementos con esto. Recordemos que venimos de un estado fallido, un narcoestado, donde tuvimos un presidente narcotraficante que fue condenado a 45 años de prisión en los Estados Unidos, y esto no significa de que con la condena del exmandatario Juan Orlando Hernández esto se terminó. Recordemos que estas son organizaciones criminales que tienen sucesores, por eso se llaman organizaciones. Al terminar la gestión X o Y funcionario criminal en determinado punto, pues viene el sucesor y esto nunca se para. Y es aquí donde tenemos que trabajar muy fuerte, independientemente del gobierno que esté o el que venga, para combatir este crimen. Y lo que más daño hace al país es cuando algún político con poder es el padrino de X o Y narcotraficantes. Por eso es que le apuestan a financiar campañas tanto a diputados como a presidentes a nivel país, alcaldes, para que estos sean los padrinos y tener la protección política y de esa manera provocar la impunidad que existe en el país. Y creo de que aquí
es un trabajo de todos los hondureños. Pero tienen infiltrado al gobierno siempre. Hay gente que esté en el poder involucrada en estas actividades. Recordemos de que estas organizaciones trabajan muy sutilmente en todos los niveles políticos, de alcaldes, corporaciones, diputados y candidatos presidenciales de todos los partidos políticos, para que de esta manera tener esa protección y esa, como decimos, confiabilidad de que todo aquel funcionario que sea asignado a los diferentes niveles del engranaje de justicia, sean Poder Judicial, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, tengan alguna participación de protección a ciertos grupos. Pero creo que estos son procesos que hay que irlos depurando, hay que irlos identificando, y creo de que el trabajo se empezó a hacer desde el periodo pasado, porque antes nadie hablaba de que un político era narcotraficante. Bueno, como usted lo dijo en su introducción, yo fui una de las primeras personas, la primera persona, le voy a decir así con seguridad, el 2016, que les dije que el territorio de la droga en el país se la habían repartido 2 funcionarios que estaban en la Secretaría de Seguridad en ese entonces, en el periodo de el gobierno de Ricardo Maduro, y fue aquí donde se fortaleció lo que es el tránsito de droga en el país, donde el funcionario, sean estos policías, militares, jueces, fiscales, se contaminaron de tal manera que formaban parte de algunos carteles que traficaban con la droga por nuestro país, y todos estos segmentos, estas semillas quedaron incrustadas en la institucionalidad, y es aquí donde hay que hacer un trabajo muy minucioso de identificar y sacar de circulación a todas esas personas que colaboran aún con el narcotráfico. El asunto es ese, porque me dice que todas las instituciones fueron penetradas, ellos financian a todo el mundo, pero la pregunta específica es esa. Tenemos a nivel de gobierno, como tuvimos un presidente, como tuvimos un director de la policía, ¿tenemos actualmente hasta ese nivel todavía contaminado con el narcotráfico? ¿Sí o no? Hay algunos funcionarios, recordemos que el tipo de funcionarios que hay de primer nivel, segundo y tercer nivel, hay algunos que sí colaboran con el crimen organizado, pero aquí no podemos decir que aún no, porque estos son procesos que no van a durar 4 años, 8 años, sino que van a durar décadas. Ellos, para fortalecerse de esta manera, les llevó más de 25 años, y Honduras ha sido puente del narcotráfico desde varias décadas, ¿va? Nada más que todo se mantenía en sigilo, en silencio, que nadie daba a conocer nada. Eran organizaciones bien cerradas y todavía siguen siendo cerradas, nada más que hoy han salido muchos elementos a la luz pública y la población se ha enterado por las diversas denuncias, y ustedes que le han abierto las puertas igual a mi persona para dar a conocer algunos elementos de información que antes nadie los decía, pero hoy creo que es de conocimiento de la voz populi. El narcovideo que se habla tanto de don Carlos Zelaya, que negó en todo momento, durante la campaña, durante el periodo que estuvo en el Congreso, negó algún tipo de participación, pero el narcovideo fue fatal y lo hizo renunciar, al igual que su hijo. ¿Indica esto, en la lógica, un reconocimiento a una participación directa? Recordemos que ese video simplemente es un video donde involucra totalmente, en ese entonces él era el secretario del Congreso Nacional, pero ese video fue grabado hace 10 años. Pero con eso no quiere decir que no tiene vigencia. Son indicios para una investigación que deben montar los fiscales, y de esa manera llegar a la verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué consecuencias ha tenido? Usted me dice algo, tiene vigencia el video, pero al mismo tiempo, y lo estamos escuchando en este momento, y se quiere minimizar el video, se quiere minimizar el tiempo del video. Y Juan Orlando alegó lo mismo con fotografías, pero aquí se quiere minimizar el video. Bueno, recordemos que el delito de narcotráfico son delitos que no prescriben. Eso quiere decir que tienen vigencia toda una vida mientras se mantiene activa una investigación. Bueno, en el caso de Juan Orlando fue investigado, la investigación empezó desde el 2004
recuerdo yo. Por parte de los gringos. Correcto, pero esto no significa que nuestras autoridades no puedan investigar. Ese es ahí el punto. ¿Por qué no investigan? ¿Va? Independientemente quién sea la persona. Porque aquí eso es lo que tenemos que exigir. En Honduras no se investiga el poder. O se investiga, pero nunca se da a conocer los informes ni se actúa. Le pregunto. Bueno, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Entonces aquí, si aquí en Honduras se investigara como debe ser, pues creo que aquí estuviera preso Juan Orlando Hernández. No solamente por el delito de narcotráfico, sino que por una serie de asesinatos que hubo a nivel país, por el trasiego de droga, vendetas entre maras y pandillas, que las maras y pandillas han sido instrumentos o el brazo armado que los mismos estos políticos han utilizado para el trasiego de la droga, o sea que es, como decimos, la mano de obra calificada, y por eso Honduras no sale de este atolladero, porque aquí no solamente es de agarrar a los que andan delinquiendo, hay que prevenir el delito. Desde que un niño está en el vientre de su madre, el Estado ya debe tener programas totalmente para controles de la sociedad, y de esa manera evitar el semillero que aún se sigue produciendo delincuentes para que lleven a cabo diversas actividades ilícitas como es el narcotráfico, distribución de droga. ¿Se hizo depuración o no se hizo aquí? ¿Dónde? En la Secretaría de Seguridad, en todos los entes que tienen que luchar contra el narcotráfico, ¿se hizo o no se hizo? Este fue simplemente una pantalla. ¿Estoy actuando actualmente? Correcto, es una pantalla totalmente distorsionadora para dar a entender al pueblo en aquel entonces, por parte de Juan Orlando Hernández, que él estaba combatiendo el crimen organizado, porque él era el cabecilla de las organizaciones criminales en Honduras. Empezó primeramente cobrándoles el paso de la droga o extorsionándolos. Pero él ya está preso. Pero le digo, ese caso lo conocemos. Ajá. Y ya él respondió ante la justicia de los Estados Unidos, no a la hondureña. Le pregunto en la actualidad. Sí, en la actualidad, ¿sobre qué? En la actualidad, ¿hay una depuración verdadera? ¿Hay una lucha verdadera? ¿O es que es difícil hablar de este tema? No, si las depuraciones deben de ser permanentes. Pero se ha hecho, la pregunta es si ha hecho o no se hizo un simulacro. Porque cuando hablamos de simulacro es de que se va tal vez la persona que no debe y se quedan los que el mismo crimen organizado protege. Y no solamente la policía. Esto debe de ser a nivel de Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General, con todos los fiscales que hay a nivel país, igualmente Fuerzas Armadas, porque aquí quien dirigía ciertas actividades y protección a carteles era el fiscal general que había anteriormente, Chinchilla. Entonces lo digo con nombre, porque en verdad estas personas le hicieron gran daño al país, y estas son las consecuencias que tenemos aún, que vemos muertes selectivas, masacres por el mismo semillero criminal que ellos dejaron instalado en el país. Dejaron instalado, quiere decir que estas instituciones siguen permeadas por el narcotráfico. La Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público, todos siguen permeados. La policía. Siguen contaminadas, pero se está haciendo el trabajo de identificación, porque usted ha visto, ha bajado la incidencia de muertes violentas en el país. ¿Cómo se confía? Ha bajado. ¿Quién hace el trabajo? Si en aquel momento eran las altas esferas, ¿quién nos dice que en este momento puede estar las altas esferas? ¿Y quién se atreve a investigar a las altas esferas en el país? El problema es que quien contaminó la policía y quien ha contaminado las instituciones han sido los políticos. Aquí no es el coronel o el fiscal que está en Tocoa, el fiscal que está en Atlántida. No, es el político. Porque ellos ponen las piezas claves para que, si usted como fiscal tiene el poder de investigar y cualquier requerimiento debe pasar por el fiscal general, de lo contrario no pasa nada. Y si es el amigo del capo, pues ahí muere la investigación y a ese fiscal lo relevan. Y posteriormente, si sigue hablando, lo mandan a matar. Pero no es mejor, pero en ese caso no están exentos de responsabilidad. ¿Quién no está exento? Ningún fiscal, ningún director de policía, ningún militar, nadie está exento. No todo. Oye, que sí, el político contamina, pero el que se deja contaminar es parte de la estructura. Es que el problema es que le doblan el brazo. Igual, yo creo que en estas casas de radio hay veces que hay líneas de trabajo, y si usted sale de la línea, yo he visto varios periodistas que los despiden.
porque se salió de la línea. Entonces, no, digo pero esto... es que ahí se juega mucho con eso, porque una cosa son las políticas de trabajo y otra cosa son las líneas informativas, que eso dependiendo de cada medio de comunicación, porque no hay tema. Sí, correcto, usted nos conoce, hablamos ampliamente del tema que sea. Es más, yo lo llevo, hablemos de lo actual, hablemos de lo que estamos viendo, sí, no hablemos del pasado. Claro, no, estamos hablando yo le estoy contestando muy abiertamente y muy convincentemente con lo que conozco, porque jamás voy a hablar algo que yo no manejo, porque recordemos que se expone uno a todo, a una querella y toda cuestión, entonces uno debe, como dicen, cubrirse la espalda de acuerdo a la ley. Entonces aquí no se trata de que antes se hizo tal cosa y hoy no se está haciendo, claro, pero sí hay controles y quien debe hacer la depuración en todas las instituciones son las mismas instituciones, por eso existen órganos de investigación a lo interno, pero sí, como yo lo dije, con mucha conocimiento y con mucha claridad, quienes contaminaron y le han doblado el brazo a ciertos funcionarios, a ciertos jerarcas, sean fiscales, policías, militares, han sido los políticos, porque ellos son los que quieren tener a aquel funcionario que se acomode a sus condiciones, sean estas dentro del marco legal o fuera del marco legal. ¿Usted se siente cómodo trabajando con el gobierno? Pues sí me siento cómodo porque uno mantiene su criterio y yo siempre mantengo esta posición que es en base a la ley y en base a la experiencia y al conocimiento. Entonces, caso contrario fuera que yo vistiera ciertos conceptos o opiniones que fueran en contra de la ley. Entonces creo claro, que... Yo le pregunto porque si los políticos contaminan al policía, a la autoridad, al militar, trabajar con políticos debería ser casi un rechazo automático, pero para trabajar con ellos usted se expone a todo eso. Pero este es un trabajo que hay que hacerlo, porque de una u otra forma hay que incidir en la toma de decisiones y que las cosas se vayan haciendo de la forma correcta. Usted no va a tener pureza en la primera generación, la pureza se obtiene en la cuarta, quinta generación. Entonces creo de que este es un trabajo que hay que hacerlo desde estos medios, tal y como usted tiene este programa, para que así de esta manera el pueblo sea ilustrado y que vayamos incidiendo en la toma de decisiones de nuestro país, elegir los buenos funcionarios, pedir que se depure tanto ese proceso electoral que ve en estos momentos con cuántos vicios hay, con cuántas denuncias de fraude de todos los partidos políticos. Creo que desde el momento que hay fraude en cualquier partido político, pues ya es un proceso viciado y debe ser un proceso nulo. Usted como asesor le dijo al gobierno hay que criminalizar la protesta. En ningún momento la protesta se debe criminalizar. Uno debe actuar en base a la ley, en base a la Constitución. La Constitución es clara. Aquí dice el artículo 62. Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás. ¿Qué significa esto? Que yo puedo gritar, hablar, manifestarme en una acera, en una calle, siempre y cuando no afecte el tránsito de otra persona. Pero si ya afecto el tránsito o si mis gritos le molestan a usted, entonces yo ya estoy violentando la ley. Entonces, todo el mundo tiene derecho a su manifestación. Y también la misma autoridad debe proteger las manifestaciones, no evitar que se desarrollen, porque si alguien se manifiesta es porque tiene una inconformidad. Y también aquí ¿qué motiva al gobierno a tomar esta medida? Bueno, no creo de que esta medida vaya en contra de la Constitución, porque si va en contra de la Constitución, todo aquel funcionario que aplique esta medida en contra de la libre pensamiento, de la libre manifestación de un ciudadano, está cometiendo un delito, porque la misma Constitución lo dice. Y también dice aquí la libre emisión de pensamiento, por cualquier medio de difusión, ¿va? Entonces todo esto está aquí ya escrito. Entonces el funcionario que no lee la Constitución y no la cumple es porque en un futuro quiere ser privado de libertad. Ahora, yo le pregunto esto porque el gobierno que está tomando, efectivamente lo que usted dice es correcto, lo que establece la Constitución, pero quien está tomando esta medida es un gobierno que ha reivindicado la lucha callejera, que se han dicho dueños de la calle, que anduvieron en la calle y que insisten que la calle les pertenece. O sea, las prácticas que hoy quieren reprimir son las que ellos utilizaron.
¿No habían leído la Constitución o es que ahora ya no les gusta la protesta? ¿Cómo lo podemos interpretar esto? Bueno, creo de que Partido Libre nació en las calles, como igualmente todos lo sabemos, a través de diferentes manifestaciones, que esto nació a raíz del golpe de Estado del 2009, y creo que fue una lucha justa porque se violaron todos estos derechos constitucionales, y es aquí donde hoy igualmente el gobierno debe permitir esta lucha. Y aquí no se trata de un partido político. Creo que, y también no hay que politizar las manifestaciones. Las manifestaciones deben ser conforme a aquellos derechos de que un ciudadano se siente afectado de manifestarlo, para que el funcionario que está de turno cumpla con lo que dice la ley o las exigencias que el pueblo está provocando a través de esa manifestación, porque las manifestaciones son válidas, son constitucionales y nadie debe evitarlas. ¿Cómo debe ser la protesta? Como asesor, ¿usted qué recomienda al gobierno? ¿Cómo debe tratar la protesta? Bueno, si la gente se va a manifestar, que se manifieste de una forma pacífica, porque en una protesta usted no debe permitir que nadie ande armado, porque también existen los infiltrados. Todos los que hacen protesta en Honduras dicen que es pacífica. Hasta los que hicieron actos vandálicos decían es una manifestación pacífica y nos infiltraron. Usted conoce perfectamente lo que es Honduras. La historia. Todos dicen lo mismo. Era pacífica y si hubo acto violento es porque alguien nos infiltró. Entonces aquí donde debe el gobierno, a través de sus autoridades, sea el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, debemos de ser cautelosos, manejar a nuestros ciudadanos de la mejor manera, no incurrir en delitos, no incurrir en lesiones, evitar, como decimos, el desalojo violento, porque todo mundo debe de manifestarse, y lo que deben de hacer es orientar las manifestaciones para que así de esa manera no obstruir las calles y avenidas, sino lo que lo pueden hacer a través de las aceras, ir caminando por las aceras, ya como lo dice la Constitución. Yo estoy simplemente remitiéndome a lo que dice la Constitución, y eso es lo que debe ser el funcionario público, sean estos policías, militares, igualmente fiscales. Aquí no hay que levantar perfiles, hombre. ¿Para qué va a levantar perfil de alguien que grita porque dicen que los frijoles están caros? Aquí lo que hay que hacer es fomentar, fortalecer la agricultura, sembrar más frijoles para que bajen los precios. ¿Usted no está de acuerdo con eso entonces? Que se diga que se va a levantar perfiles, que se van a tomar fotos y se van a hacer videos. ¿No está de acuerdo con eso? Le digo porque esto yo lo viví en carne propia. Yo fui perseguido por Juan Orlando Hernández, no para levantar el perfil, sino que para asesinarme, porque quien organizó la zona sur, Choluteca, fue mi persona. Después... Y se tomó calles también. Claro que sí. Fue el departamento que tuvimos 2 años consecutivos en protesta, que los tomábamos las calles. Sí. Y era la misma Constitución. Y lo estamos haciendo por una causa justa, porque sabíamos que era un gobierno ilegal que se había impuesto y que estaba vinculado con el narcotráfico. Nadie lo sabía que estaba vinculado. Yo sí lo sabía. Pero y era por la misma eso Constitución. Yo motivé, incentivé la población, los jóvenes, y esto fue un ejemplo a nivel de Honduras. Pero también esto, como le digo, siempre hay muchas cosas de motivación que lo hacen incurrir en algunas cuestiones que se salen de la Constitución. Ok, o sea, pero ya conocía la Constitución usted en ese momento. Claro que sí, pero como quiera, como decimos, debido a muerte, cuando usted está cualquiera le podría decir, está en el mar, supóngase algo, en el mar, sí. y la lancha en que anda, una vez me pasó a mí, se hundió y tuvimos que flotar solamente con los drones de combustible que andábamos. Entonces uno ahí va, como decimos, vencer o morir. Igualmente esto fue el caso con el expresidente Juan Orlando Hernández, porque sabíamos que si ese se quedaba 4 años más, pues no lo íbamos a sacar, y aparte de ser un dictador, era un delincuente, asesino, porque mandó a matar a un montón de gente. Ok, yo le pregunto, en la metáfora que usted utiliza del barco que si se hunde, que hay que salvarse, si alguien está ahí, los médicos, yo no estoy justificando, y dicen que ellos se van a paro porque no les pagan el salario, se están muriendo de hambre, dicen ellos, y la única forma es tomando las calles para que nos escuchen. Entonces, ¿esa metáfora del barco funciona ahí o no funciona? Pues debe funcionar, porque igual es justo y es legal una protesta de un gremio que no se le pague su salario, porque ellos viven de ahí. Todos vivimos de un salario, y si no se le paga, ¿por qué no se le debe pagar? Si hay dinero en las arcas del Estado. Aquí creo que es negligencia del ministro de Finanzas. Aquí, por eso mismo, a cada 2 meses un gobierno debe estar evaluando a su ministro, que todo el mundo debe cumplir con sus funciones. Y creo que
pagar los salarios no es una cuestión ilegal, es legal, y por lo consiguiente, y no solo los médicos, los maestros, los policías y todos aquellos demás funcionarios que dependen de un salario. Comisionado, le pregunto, obviamente esta interpretación es subjetivo, cada quien tendrá su idea. Para muchos, esta medida que está tomando el gobierno, aunque como usted lo señala, es constitucional, la libre locomoción de las personas debe permitirse, como es constitucional la protesta, el derecho a la protesta, muchos interpretan que están preparando el terreno políticamente, porque el día de mañana, si no se permiten elecciones o no se permite resultado o se queden, ya estará institucionalizado apresar a cualquier persona o tener un perfil para que nadie proteste en el país, intimidación anticipada. Mire, existen operaciones psicológicas y esto es válido. Todos los gobiernos que han estado han hecho uso de este medio, este recurso de operaciones psicológicas para evitar ciertas acciones que el pueblo debe tomar. Pero creo que Honduras en sí, el pueblo ha demostrado que es un país demócrata, que no es un país de violencia y que lo que quiere es de que el funcionario que esté de turno cumpla con la función que el pueblo le ha emanado. Es más, yo creo que aquí ni el fraude puede parar una decisión masiva del pueblo. Lo tomo como ejemplo. Miren las elecciones pasadas. El fraude ya estaba montado por parte de Juan Orlando Hernández. Ya tenía todo un sistema. Le digo porque yo estuve de cerca de muchas cosas. Trabajando con la embajada, de todo. Ellos tenían todo ya montado. Pero el pueblo dijo no. Se fue en masa. Y sobrepasó el fraude. Y es aquí donde esta elección que dio nuestro pueblo con la elección de la presidenta Xiomara Castro, esta es una elección que le debe servir a todos aquellos que aspiran a ser candidatos presidenciales o diputados, que ya se olviden de aquella vieja maña de delinquir fraudulentamente en los procesos electorales. Dígame algo, hay dos términos aquí que es mejor aclararlos. Usted dice, la intimidación es válida. ¿Es válida o es normal? No es válida, sino que es un recurso que utilizan los gobernantes a través de las diferentes instituciones para intimidar a ciertos grupos que no se manifiesten y de esa manera consolidarse sus objetivos. Entonces es válido. Y lo que el pueblo piensa que esa intimidación tiene finalidad política, ¿es válido? Bueno, el pueblo lo está pensando. Entonces, y si es una intimidación, si no está escrito en la Constitución, pues es una cuestión ilegal y entonces se puede tomar como una intimidación o una operación psicológica que entra en terror o en miedo el ciudadano y de esa manera él no va a poder pronunciarse en determinada manifestación. Bueno, usted dijo, y usted con mucho orgullo dice que usted promocionó las tomas en Choluteca por mucho tiempo. A nivel país hicimos este trabajo porque era justo y necesario. Y estos son procesos. Entonces es válido, justo y necesario que el pueblo hondureño vaya a las calles, se las tome, si siente que aquí está en peligro la democracia. Si usted y yo y cualquier otro ciudadano no está conforme con X o Y exigencia gubernamental o no gubernamental, tiene el derecho de hacerlo públicamente, exigir sus derechos como tal, como dice la Constitución. Entonces es válido cualquier manifestación, cualquier petición de parte de la población y con las reglas que la misma Constitución establece para evitar cualquier atropello de la autoridad y de esa manera no darle armas a las autoridades para que un hecho legal lo convierta en ilegal. Perdóname, ahí me está jugando con algo. Usted dice es válido. Nadie lee la Constitución cuando va a las calles. Usted no la leyó en aquel momento cuando fue a las calles. Nadie va a decir, la Constitución dice que me tengo que ir por la acera. El que va a protestar no anda pensando en eso. ¿O estoy mintiendo? Algunos tienen conocimientos y otros no lo tienen. ¿Usted lo tenía? Claro, claro. Nosotros siempre andamos con la Constitución en la mano desde que éramos cadetes. Entonces la ignoró en su proceso. La ignoré, pero era necesario hacer uso de ese recurso para lograr un objetivo y tener un gobierno no con el pasado de crimen organizado. Fíjese que usted me recordó aquel político del Partido Liberal de la zona oriental del país, ¿se acuerda usted? Rodrigo Castillo, que la gente lo recuerda, algunos ni lo conocieron, porque él dijo la Constitución se puede violar cuantas veces sea necesario, pero él decía cuando sea necesario. Usted la violó
en aquel momento, con una causa que se consideraba justa. ¿Quiere decir que es válida la violación de la Constitución o no? Bueno, creo que el fin justifica los medios. Con esto lo quiero decir que usted puede hacer cualquier cosa siempre y cuando usted logre lo que cree usted que es correcto, lo puede obtener por dos vías. Por una vía legal o una vía ilegal. ¿Ya? Así es. ¿Siente usted que la autoridad es altamente respetuosa de la ley, que no se está jugando políticamente? Digo, ¿se atrevería usted a meter la mano al fuego por todas las autoridades? Mire, yo siempre estoy en comunicación con el ministro Sánchez. Claro, como asesor yo tengo que orientarlo. Es más, yo lo formé a él en la Academia Nacional de Policía. Cuando él llegó como aspirante a cadete, yo estaba en cuarto año. Entonces es una promoción que nosotros la formamos, nuestra promoción. Y hay mucho aprecio, mucha afinidad. Y siempre yo le digo a él, cuando tú vas a actuar, actúa de acuerdo a la ley. Porque si actuaste de acuerdo a la ley, pueden pasar 10, 15, 20 años. Si no la violaste, jamás te van a sacar un perno, como decimos uno en el ardor popular, o un clavo. ¿Crees que a mí no me buscaron? Le digo, todo, a donde yo estuve asignado. Pero como yo hice conforme todo, conforme a los procedimientos policiales, conforme a la ley, entonces no hallaron. Entonces es aquí donde esto, cuando tú actúas conforme a la ley, no le lleves miedo. Okay, la ley es dura, hay veces. ¿A quién asesora usted directamente en seguridad? ¿Al presidente o al ministro de Seguridad? Bueno, yo soy asesor del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. El Consejo lo conforman los tres poderes del Estado, sí, más el fiscal general, ministro de Defensa y ministro de Seguridad. ¿Qué les ha dicho usted en torno a esta medida? ¿O esta medida fue tomada de forma unilateral? Es decir, vamos a sacar perfiles de la gente que ande en protestas. Bueno, mi opinión, y como estos medios también nos escuchan, y yo he vertido muchas opiniones también a través de medios de comunicación, porque... En el Consejo no lo han permitido. Cuando he tenido ciertas conversaciones, pero igual todo ha sido mi orientación en base a la Constitución, en base a la ley, porque nosotros como autoridad, o el que funcionario que es autoridad, no debe caer en aquel delito de abuso de autoridad, que es un delito no fiable. Entonces, cuando no es fiable, usted paga con cárcel. Y aparte de eso, hay otros delitos conexos que se pueden dar. Sí, comisionado, como asesinatos y todos. Pero así, directamente. ¿A usted no le han preguntado, nadie se ha reunido para decirle podemos o no podemos aplicar esta medida? ¿Es conveniente, políticamente aceptable o no han Mi discutido? recomendación fue de que se permitieran las manifestaciones, porque recordemos que el pueblo de Honduras tiene, como decimos, esa idiosincrasia que se pronuncia a través de la calle, y quien fortaleció esa actividad de poderse manifestar, creo que fue el partido que está en el gobierno, el Partido Libre, y por una causa justa en ese momento, y pues ellos no pueden decir hoy de que no, pues pueden motivar a la gente, vamos a las calles a manifestarlo, y creo que la población lo va a ver de bien. Pero el problema es que aquí ya hay un matiz político donde los liberales, nacionalistas, los de Libre y otros partidos quieren ver mal a un partido y que ellos son los buenos. Aquí los nacionalistas no deben decir que ellos van a componer el país, hombre. Si es un narcopartido, hombre, este país lo dejaron destruido, y lo que ha salido ahorita no es nada, no ha salido ni el 2%. Entonces aquí creo que se han quedado cortas las autoridades en no proceder y meter al mamo a todos estos delincuentes que hicieron trizas al país. ¿Narcopartido solo es el Partido Nacional o también está Libre y el Partido Liberal? Los tres partidos han tenido alguna participación, unos más que otros, pero aquí recordemos que, como yo lo dije, que el narcotraficante siempre busca padrinos políticos para ellos llevar a cabo sus actividades ilícitas. O sea, todos son narcopartidos entonces. No, le digo, porque todo esto, cuando uno vierte una palabra, tiene que fundamentarse en derecho, y creo que el Partido Nacional fue declarado narcopartido en una corte donde hay un juez, hay fiscales en Estados Unidos que lo declararon narcopartido. Aunque se sabe que otros funcionarios políticos no han salido a la luz pública de que han participado en ciertas actividades ilícitas, pero como esto es un proceso que hay que esperar a quienes más mencionan, pero que no crea que son blancas palomas. No. Aquí hay que esperar, y esa es la expectativa que tiene el pueblo, de que salga a luz todo aquello, funcionarios, y hay unos que están aspirando todavía a ser diputados, y ahí salieron. Porque ¿cómo no van a salir?
si tienen billetes y minimizan a aquel pobre que no tiene nada. ¿Cómo va a llegar un diputado o un alcalde que a puro físico? No. Aquí es el billete que vale. ¿Su imagen se ha visto deteriorada o no con su participación en el gobierno? Pues yo creo de que mi perfil, mi dinámica siempre es la misma. O yo aquí no tengo sesgo o no me limito a decir las cosas porque estoy trabajando en el gobierno. Yo digo las cosas conforme a derecho y esa es la orientación. Pero tiene la limitante de ser parte del gobierno para decir aquí sí hay narcopolíticos tanto ahí en la corte, ahí en casa presidencial, ahí en el Congreso. ¿Tiene alguna limitante para decirlo, no? Yo ya le he dicho que nuestras instituciones están contaminadas y cuando hablamos de instituciones estamos hablando de todas las instituciones del Estado y es aquí donde... Pero tiene que utilizar la generalidad, ¿no? Porque no, claro, pero cuando... O sea, decir Juan todo el mundo lo sabe. Decir Juan todo el mundo lo sabe y ya está preso. Recordemos que hay que también cubrirse y cuidarse con muchas cosas legales al final. Y para hacerle más por cuidado. Hacerle un problema a uno, el problema se inicia muy fácil, pero para salir de él es muy costoso, mucho tiempo. Concretamente, usted tiene temor. Y es válido. Usted tiene temor decir algo que sabe en este momento porque sería difícil probarlo y usted podría terminar hasta en la cárcel o muerto. No, yo nunca fíjese que gracias a Dios yo me ha dado la valentía, la dirección. Pero usted lo acaba de decir, que tiene que cuidarse. Las palabras por eso mismo, pero todo lo que digo lo mido, lo pienso, lo razono y creo de que nadie se atrevía antes de decir que un político era narco. Y entonces me dijo un periodista, un colega suyo de aquí de esta casa de radio, yo creo que usted está loco, me dice, que usted te dice que hay narcos políticos. ¿Sabes qué? Vos es que estás bien, le digo, porque te pagan a vos, le dije yo. Y así te lo dije, pero extra micrófono. Entonces, y lo digo por esto. Entonces le digo esto porque antes no se mencionaba esto, pero hoy sí. Entonces, estos son procesos que poco a poco vamos a irlo depurando a nivel de todas las instituciones. Usted sabe que el mismo Narrala, y esto no estamos hablando de política ni de subirle el perfil, pero hasta él mismo publica sus videos de cuando él mencionaba esto en el caso de Juan Orlando. Lo hizo en un momento difícil. Sí, claro, y todas esas cuestiones... y hay gente que se ha atrevido a decir en la actualidad. Lo que decía el ingeniero Narrala, perfecto, estaba muy bien. Bueno, en este caso yo lo asesoraba porque había que apostarle a algo en este país. No solamente que solo una persona se iba a atrever a decirlo, tenían que ver varias fuentes para que de esta manera confundiera al enemigo y que él supiera el enemigo, que no supiera de dónde salía tanta información. ¿Cuál es el enemigo hoy en día en el país? Los criminales disfrazados de políticos. Esos son los que le hacen más daños a la ciudadanía. ¿Cuáles son esos políticos? ¿O dónde están? Ahí en privado lo vamos a hablar, pero creo de que eso es lo que es la tarea que nosotros debemos de hacer como pueblo en las urnas. ¿No están gobernando algunos de ellos o no? Le dije, ya anteriormente le contesté esta pregunta, que la depuración aún no se ha hecho en su totalidad en la institucionalidad, porque es bien difícil, son procesos que no duran 5 años, 4 años, duran décadas, pero sí, lo importante es que ya se empezó y poco a poco se van desenmascarando muchas personas y con los días que vienen a seguir desenmascarando y de esa manera se van a minimizar y el pueblo se va a ir empoderando de esos conocimientos y evitar posteriormente en futuras elecciones seguir eligiendo esas personas que han tenido vínculos directos con el crimen organizado, porque el que pertenece a una organización criminal es de por vida, es vitalicio, no se va a poder salir. Ok, finalicemos con algo. En sus análisis, pues soy un hombre que maneja información. ¿Habrá elecciones en el país? ¿Se avisora algún tipo de descomposición social o no aquí en el país en el futuro? Elecciones van a haber. Aquí lo mismo se manejaba cuando Hawk, que Hawk se iba a quedar en el poder, que ya tenía el fraude. Es cierto, tenía el fraude, pero cuando el pueblo dice por aquí me voy, aquí me voy. Entonces creo de que aquí no depende de ciertas instituciones. Aquí es el pueblo que manda. Y que ni se atreva a una institución a decir que no va a haber elecciones. Escúcheme lo que le digo, que ni se atrevan. Porque aquí los hondureños somos demócratas, queremos la democracia.
media, como decimos, contaminada, pero poco a poco vamos a ir depurando todo esto. Y eso es lo que queremos en un futuro, tener el funcionario que sirva al pueblo de verdad, ¿va? Porque el único garante entonces de las elecciones es el pueblo si se revela. Las Fuerzas Armadas no son, ni la misma policía no son los garantes en este momento de la paz y la estabilidad. Usted sabe que como hay un lema que dice, las Fuerzas Armadas los debemos al pueblo. Entonces ellos tienen que hacer uso de ese lema. La policía se debe al pueblo. Todos venimos del pueblo. En la teoría. En la teoría, pero ¿son o no son garantes hoy en día? Claro, sí son garantes. Hasta el momento no han fallado. Siempre hay versiones tergiversadas y muchas cosas que es válido en la política para desprestigiar X o Y candidato, pero tampoco hay que creerlas a ciencia cierta. Muchos policías, el Ministerio de Seguridad en algún momento dijo que él se sentía orgulloso de incluso pasar a libre cuando salga oficialmente a libre. El jefe de las Fuerzas Armadas tiene un accionar político, mucha gente se lo ve. Bueno, pero recordemos que en primer lugar son seres humanos, y como seres humanos usted tiene un sentimiento, igualmente ellos, pero primero es su función como tal por la cual están investidas, sea el ministro de Seguridad, sea el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Rubel. Bueno, ellos son primeramente soldados. Ya después, cuando ya pasen a su condición de retiro, pues pueden ellos militar en cualquier partido. Pero aquí, primeramente, ellos tienen que cumplir con lo que dicen las leyes, la Constitución y especialmente. Y eso es lo que debemos exigir. Y qué buena pregunta que me hizo usted, porque este es un mensaje para ellos, que no se salgan de la ley. Porque siendo funcionarios, la ley los protege o los hunde. Y yo no sé qué quieren ellos al salir ya de baja, que los persigan. No es perseguir, sino hacer justicia, porque esa es la palabra que utilizan el político. Me están persiguiendo, y tal vez son grandes delincuentes, que den gracias a Dios que no nos han metido al troco a todo el mundo. Gracias al comisionado Henry Osorto Canales, asesor de la Secretaría del Consejo de Defensa y Seguridad. Nos acompañó en este episodio del podcast En el Radar de Radio América. Gracias a todos por habernos escuchado y visto, y les invitamos para el próximo episodio. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube Podcasts y en nuestra página web www.radioamerica.hn.